hoy se abre un espacio en la historia de la humanidad conocido como el oscurantismo. Y este oscurantismo tuvo diferentes áreas. Hubo oscurantismo en la parte intelectual, en la parte espiritual, en la parte de ciencia, en la parte del arte. Y básicamente esto consistía en que un grupo conocía la información y había otro grupo de gente que no conocía la información. Había un grupo de personas muy inteligentes, muy dotados, que se hicieron dueños de la verdad y únicamente permitían, ¿me entiende?, que el resto de personas conociera parcialmente las cosas. Dentro de la misma iglesia, la misma religión que existía en ese momento, ¿sí?, tenía limitado el conocimiento para las personas. En los templos, las homilías, las prédicas o las enseñanzas eran en latín. No eran en español o eran en el idioma local, eran en latín, una lengua que estaba muerta y que la gente no conocía. La Biblia no estaba traducida al idioma de un montón de personas, estaba únicamente en latín. Y entonces estas personas venían y se apoderaban de la palabra y decían: esto es lo que dice Dios. Y le enseñaban a la gente verdades a medias, verdades inconclusas, verdades que les convenían. Y yo decía, ¿será que la pastora estuvo en la mañana en la prédica oyendo la enseñanza? Porque muchas de las cosas que la pastora compartía hoy y que son la razón por la cual existe dentro de nuestra congregación bases cristianas, es precisamente por eso, mi hermano. Porque nos hemos dado cuenta de que cuando el pueblo no entiende o cuando el pueblo no estudia la palabra, no escudriña la palabra, puede ser fácilmente confundido y puede ser fácilmente llevado por doctrinas. Regularmente las doctrinas falsas, que se ha estado hablando acerca de doctrinas ya por bastantes meses, los días jueves en la congregación, regularmente mezclan información, les traen ustedes información mezclada, verdades a medias. Una verdad que está incompleta, una verdad a media es una mentira, mi hermano, no importa cómo se la pinten. ¿Dónde usted va a encontrar la verdad? En la Biblia. Y cuando usted no maneja la Biblia y cuando usted no conoce la Biblia tal como tiene que ser, usted va a ser víctima de engaño. Usted va a ser víctima de corrientes filosóficas erróneas que lo van a confundir. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Filisteos 3:5. Así es, hermanos, conocedores de la palabra. El libro de Filisteos no existe, pero vio un par ahí buscando en el índice. Si se le perdió, hermano. Oiga, tenía rato que no hacía esto. Jordan se acuerda cuando lo hacíamos con los jóvenes. Vea, mi hermano. Cuando no conocemos la palabra tal como es, fácilmente vamos a ser engañados. Engañados. Porque le voy a decir una cosa. Regularmente las enseñanzas de engaño lo que hacen es que le tuercen una verdad y la doblan. Cuando la serpiente se acerca a Eva, lo que hace es que le dice una verdad a medias. Toma las palabras de Dios y las dobla. Y ese doblez en esas palabras confunden a Eva, que no estaba en lo que tenía que estar, ¿me entiende? Y su esposo tampoco estaba donde tenía que estar. Y esa verdad a medias confunde. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido confundidos por verdades a medias. Y a mí me llama la atención, en un momento determinado, Pablo está hablando acerca de doctrina importante para la iglesia. Y le dice a los hermanos en el libro de Hebreos 5, Carlitos, si me ayuda ahí con Hebreos 5. Está hablando especialmente acerca de la importancia del sacerdocio de Jesús y de cómo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario trae salvación permanente para nosotros. Y de un momento a otro Pablo hace un frenazo, para en seco y necesita decir lo siguiente. Hebreos 5:11. Amén. Hebreos 5:11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que nos vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El 13.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí dejémoslo. Vean, hermanos, desafortunadamente en esta época de oscurantismo, en esta época de desconocimiento de la Biblia, en ese momento se levanta Martín Lutero y pone las tesis acerca, ¿verdad?, de lo que son las bases del cristianismo y de lo que debería ser el cristianismo. Se traduce la primera Biblia y por muchos años nosotros, los cristianos evangélicos protestantes, proclamamos ser los conocedores de la palabra. Y muchos otros dijimos, no, mira, es que ustedes solo repiten lo que no conocen, solo dicen lo que no conocen, solo siguen. Tengo una mala noticia, hermanos. En los últimos 20, 30 años, nosotros los cristianos protestantes evangélicos de hueso colorado, panderetas y medios, nos hemos convertido en lo mismo. No leemos la Biblia, no escudriñamos la palabra. Vea, perdón lo que voy a decir y no quiero ser ofensivo, pero únicamente sabemos de la Biblia acerca del versículo que alguien que sí leyó la Biblia pasó a través de una red social, ya sea Facebook o a través de WhatsApp. Sacamos versículos de contexto y no sabemos exactamente lo que está sucediendo, pero sonó bonito, es más, sonó espiritual, entonces lo voy a compartir. ¿Sí? Como dice la palabra, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Me entiende? O sea, me recuerdo que en un momento nosotros estuvimos en un lugar donde casualmente la persona que estaba predicando se para y dice, como dice la Biblia, el pueblo unido. Y el pueblo gritó, jamás será vencido. Y todos, y unos, ¿verdad? Nos quedamos viendo así como que, ¿en dónde dice la Biblia? Y entonces reacciona, ¿verdad? Porque estaba en la emoción de la enseñanza y dice, bueno, la Biblia no dice eso, pero debería decirlo, dice. Yo quiero, hermanos, que por favor veamos y pongamos atención a lo que estamos sujetos. Toda palabra necesita ser pesada. Toda palabra necesita ser revisada. Quiero, por favor, que vaya conmigo al libro de Gálatas. Déjeme ver dónde está. Gálatas 1, del 6 al 9. Y Gálatas 1, 6 dice, es el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. 9, por favor. Como antes les he dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que hoy están recibiendo, que sea un anatema. Ve, hermano, cuando la Biblia repite el mismo versículo y lo repite 2 veces y lo repite seguidos, yo creo que eso es algo para que pongamos atención, para que lo subrayemos y tengamos nuestros sentidos abiertos. Para empezar, solo existe un evangelio, solamente ese evangelio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos claro muchas veces cuál es nuestra identidad. Porque si nosotros sabemos quiénes somos, qué somos, de qué somos capaces, cuál es nuestra identidad, de dónde venimos y para dónde vamos, cualquiera que me diga que soy primo del mono, me voy a reír. Porque no va. Porque no entra dentro de esto. Este es un filtro, esta es una zaranda. La Biblia es un filtro que no va a permitir que cualquier palabra de engaño se mezcle. Pero hoy en día, tristemente, estamos entrando en época de oscurantismo, donde a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno, donde todo es permisivo,
Con el pastor hablábamos el otro día. La generación de los hijos que honraban a sus padres se está perdiendo. Es que el chiquito necesita expresarse. Si usted le hubiera dicho eso a mi mamá, le hubiera volteado la cabeza por allá. Es que el niño necesita decir lo que siente y lo que piensa. Hermano, disculpe, pero no. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esta palabra, honra, está llena de un montón de cosas. Está lleno de obediencia, está lleno de respeto, está lleno de amor, está lleno de un montón de... La honra es un montón de cosas, pero nosotros ahora hacemos chiquita la palabra. Si entendiéramos y supiéramos cuáles son las bases de verdad que rigen la Biblia y lo que dice esta santa palabra, el que vengan y me enseñen en una universidad, en una escuela, en un colegio, acerca del evolucionismo, acerca de diferentes tendencias y que terminan por decir que mi primo más lejano es un mono, o sea, ese tipo de situaciones, no habría espacio. Pero déjeme decirle, hermano, tristemente en las iglesias el mundo se nos ha colado. Tristemente en nuestras iglesias, no en esta, bendito sea Dios, pero en muchas iglesias el mundo se nos ha colado. Y es porque nosotros hemos decidido poner a Dios el domingo por la mañana en el culto. Hemos decidido poner a Dios los jueves por la noche que vengo a culto, cuando vengo, porque muy pocos están viniendo los jueves en la noche. Hemos decidido poner a Dios en otras circunstancias, pero no los pongo en mi trabajo, no lo pongo en la escuela, no lo pongo en la universidad, no lo pongo donde debería de colocarlo. Hace unas semanas se estuvo enseñando acá acerca de la nueva era. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estar aquí los jueves en la noche que se enseñó acerca de la nueva era? Vean, muy poquitas manos. Fue más que una prédica, fue un estudio serio, como hablábamos con el pastor, serio, a conciencia, acerca de lo que era la nueva era. Muchos aprendimos, y en la mañana estaba el hermano Jeffrey, que fue el que tuvo la bendición de impartirlo con nosotros, y yo le decía, yo venía, terminaba el estudio y yo me iba a investigar, a revisar, a buscar, porque eso es lo que hace un discípulo, eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios, investigar, escudriñar, entender, leer, ver qué es lo que está sucediendo. No quedarnos únicamente con lo que se está dando de acá, porque yo me puedo parar aquí y decir un montón de cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, y usted puede estar sentado ahí y únicamente está absorbiendo, y como no conoce la Biblia, se va a tragar lo que yo diga. Hace muchos años, bastantes años, estábamos con mi familia, bueno, mi esposa y mi suegra, en otra congregación en Estados Unidos, y se invitó a un hermano de un ministerio en ese tiempo pues reconocido. La predicación era extraña, pero en un momento determinado de la predicación se para y dice, pónganse de pie, y empieza a decir conmigo, yo soy un Dios, yo soy un Dios. Y hubo gente eufórica, emocionada, que se paró y algunos de los que estábamos ahí en ese tiempo, yo tenía como 23 o 24 hermosas primaveras. Nos quedamos viendo a las caras con los líderes, los pastores, y ¿qué es esto? Y me recuerdo que la pastora fue la primera que se sentó. Nuestra pastora era una maestra en la iglesia donde estábamos, y estaba indignada, su rostro estaba así como dice el pastor, ¿verdad? El rostro serio, ¿verdad? Demuestra que no, aquí no hay algo bien. Y fue la primera que se sentó, y junto a ella nos sentamos un montón. Y el pastor inmediatamente no hallaba qué hacer, se sentía apenado, y él subió al púlpito y literalmente casi que le arrebata el micrófono a esta persona. Y le tomó un mes enseñarle a la congregación que no somos dioses, que somos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios necesitamos recibir a Jesús en el corazón, porque no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. ¿Sabía eso, verdad? Amén. Para ser hijo de Dios, dice la Biblia, que yo necesito recibir a Jesús en el corazón y confesar con mi boca que Él es el
unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros no leemos esta Biblia, hermano, cualquier tendencia nos puede guiar. Y a mí me llamó la atención dos cosas de lo que enseñaba mi hermano Jeffrey. Una de las cosas muy importantes que dijo es que la mayor parte de tendencias filosóficas y relacionadas a la nueva era están mezcladas con muchas religiones. Y están mezcladas con muchas situaciones espirituales. Evocan el espiritualismo de las personas, el seamos buenos, todos somos buenitos, todos seamos buena gente, todos nos queremos, todos tenemos derecho a hablar y a decir lo que se nos dé la gana. Y está bien, todos tenemos derecho a hablar y decir lo que se nos dé la gana, pero tenemos que entender que vamos a ser juzgados directamente por cada palabra que sale de nuestra boca. Y otra de las cosas que particularmente me quedó a mí es que el no conocer la palabra de Dios, primero me limita a conocer el nivel donde Dios quiere llevarme, pero segundo, me convierte en un enano espiritual, en un bebé espiritual, a una persona dependiente de que alguien más lea la Biblia por mí, de que alguien más me diga lo que Dios quiere decir, de que alguien más me ore, de que alguien más me ministre, de que alguien más haga esas cosas por mí, porque nos convierte en personas ligadas, amarradas, incapaces de poder entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y no podemos seguir así, hermanos. Estos tiempos se están poniendo feos. Estos tiempos se están poniendo duros. Nuestros hijos están siendo bombardeados por la televisión, están siendo bombardeados por una serie de cosas. ¿Hace cuánto tuvimos esta conversación con las niñas? Hace 2 o 3 semanas. Hace 2 o 3 semanas nosotros encontramos a Camila viendo un programa que no debería estar viendo. Y no estoy hablando de un programa, no estoy hablando de una situación terrible. Estaba viendo Shimmery Shine, una cosa así. Un programa de televisión de niños que está dentro de los rangos que están prohibidos en mi casa. En mi casa no se ve acerca de brujería, no se ve acerca de ocultismo, no se ve acerca de magos, no se ve acerca de hadas. O sea, todo ese tipo de cosas están prohibidas en mi casa. No se ven. Mis hijas lo saben. Pero cuando una de ellas, por curiosidad, decide, tuvimos que sentar a las dos y decirles, vean chicas, hoy en día, y ojo, tengo una niña de 9 años y una de 6 años. Hoy en día, lo que está en la televisión no sirve. Hoy en día, lo que está en el televisor únicamente está bombardeando sus mentes para que no crean en Dios. Así que nosotros tenemos reglas específicas para que ustedes puedan ver la televisión, pero más allá Dios nos dio libre albedrío y ustedes toman la decisión de obedecer a Dios o desobedecer a Dios, no a papá y a mamá. Pero mientras ustedes sean parte de esta casa, nuestra obligación con Dios y con ustedes es esta: si no son capaces de respetar las reglas de la casa, yo, que soy el que pago el cable, lo quito. Yo no necesito televisión en mi casa. Y mi esposa está aquí de testigo, no me va a dejar mentir. Esa fue la conversación que tuvimos. Porque hermanos, si ustedes no están dispuestos a tomar decisiones radicales para salvar la vida de sus hijos, nadie más lo va a hacer. Los maestros obviamente no lo van a hacer. Porque si tenemos gente hoy en día en puestos de gobierno que dicen que el suicidio es una solución fácil a los problemas que usted tiene, no espere que los maestros sean los que formen a sus hijos. No lo van a hacer. Yo honro y bendigo a aquellos maestros, ¿me entiende?, que oran por sus alumnos, que enseñan lo que la Biblia dice de cierta forma, pero lo hacen. Pero por lo menos no enseñan lo que está errado y lo que está en contra de los principios y los valores de Dios, porque eso es lo que tenemos hoy en día en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Y a menos que nosotros nos dediquemos realmente a leer, a escudriñar la palabra, vamos a ser llevados por corrientes.
¿Cuántos de los que están aquí han escuchado este versículo que dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna? ¿Sí? Muchos hemos sido enseñados con ese versículo. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Usted conoce el contexto de ese versículo? Amén. Juan 5:39. ¿Conoce lo que está en Tito? Ve, hermana, ¿qué edad tiene usted, hermana? Ajá. Aleluya. 78 años. Amén. La vieja escuela, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que hay antes de este versículo y lo que hay después de este versículo? ¿Usted sabe por qué Jesús dice escudriñar las escrituras porque a vosotros les parece que en ellos hay la vida eterna? Quiero que vaya conmigo a Juan 5:37, por favor. Gracias, mi hermana. Juan 5:37, Carlitos, a la 1. Ah, no, ¿quién está allá? José. A las 2 y a las... Juan 5:37. Dice, también el Padre dice que me envió, ha dado testimonio de mí. Quiero ponerlos en contexto. Jesús le está hablando a los fariseos en este momento. No le está hablando a sus discípulos. Está hablando a los fariseos y a los maestros de la ley. Y les dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. ¿A quién envió el Padre? A Jesús. Ok, y Jesús les está diciendo, ustedes no lo conocen, no han oído su voz, no saben nada de Él, porque el que Dios les está enviando, ustedes nunca lo han conocido. 39, perdón. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes estudian la ley porque quieren encontrar la vida eterna en ella, pero no se dan cuenta que lo que hay en la escritura soy yo. Eso es lo que les está diciendo Jesús, porque la Biblia al final del día es eso, está reduciendo que Jesús es el Señor. 40, por favor. Dice, y no quieren venir a mí, dice, para que tengan vida. 41. Gloria de los hombres yo no recibo. 42. Mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en vosotros. 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. 44. ¿Cómo pueden vosotros creer, pues, reciben gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? Vea qué poderosa palabra la que tenemos acá. Escudriñamos la escritura porque sabemos que en ella tenemos vida eterna, pero la vida es Jesús, y Jesús está en esta palabra. Es más fácil que las personas y la gente hoy en día allá afuera escuche y entienda cuentos de hadas, historias animadas y diferentes situaciones que no tienen que ver con la Biblia, que entender y creer lo que la Biblia dice. No lo quieren oír, no lo quieren creer. Y yo quiero terminar con esto. Juan 8:12 dice, Jesús hablando de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús no tiene luz, Él es la luz. Jesús no tiene la verdad, Él es la verdad. Jesús no tiene vida, Él es la vida está en Él porque Él es la vida. Jesús no conoce el camino, Él es el camino. Necesitamos entender esto. Yo les comentaba a los hermanos en la mañana, y con esto termino. Leo, tal vez si me ayudas. Les comentaba que en la mañana
yo encontré este artículo de un periódico cristiano que hablaba acerca del credo apostólico. Yo estaba buscando el credo apostólico porque quería compartir con ustedes el credo apostólico. ¿Cuántos de los que están acá saben cuál es el credo apostólico? Amén. Y cuando yo buscaba esto, me encontré un artículo acerca de que existen dos documentos con creencia muy fuerte acerca de que el credo apostólico lo escribieron los apóstoles. Por lo cierto es que no hay una fuente verídica, real, científica que lo compruebe. Sin embargo, sí se sabe que este credo apostólico fue escrito por los primeros cristianos en el primer siglo, los cristianos de la iglesia primitiva. Y uno de los documentos por los cuales este escritor decía que se piensa que el credo apostólico lo escribieron probablemente los apóstoles fue por esto que les voy a leer en este momento. Dice: la tradición más antigua dice que el credo fue redactado por los propios apóstoles. Existen dos importantes documentos al respecto. Uno se encuentra en la Didascalía Siríaca y proviene del siglo II. Y dice, estos son los apóstoles, dice: temiendo que la iglesia cayera en herejía, nosotros, los 12 apóstoles, reunidos en Jerusalén y habiendo examinado lo que importa hacer, nos ha parecido a todos unánimemente escribir esta Didascalía universal para la confirmación de todos vosotros, y hemos establecido y decretado que roguéis a Dios Todopoderoso y a Jesucristo y al Espíritu Santo que uséis de las Santas Escrituras. Vea qué interesante. Que uséis de las Santas Escrituras y que creáis en la resurrección de los muertos y que gocéis de todas las criaturas con acción de gracia. Este documento habla acerca de un atestado que hacen los apóstoles en relación a la palabra. Y dicen tres cosas importantes. Por favor, lean la palabra de Dios, la Biblia. En ese momento no se conocía como esta Biblia, ¿verdad? Pero sí las cartas y los documentos que hablaban acerca de la escritura, acerca de Jesús. Luego dice que creáis en la resurrección de los muertos, porque muchos tal vez no tenemos completamente claro, pero la resurrección de los muertos es un punto fundamental de nuestra base, de nuestra doctrina, de lo que somos, de lo que creemos. Y en este momento de la historia esto era cuestionado. Y por último dice: y que gocen de todas las criaturas con acción de gracias. Vea, en pocas palabras está diciendo: coma, hermano, pero dele gracias a Dios por él. Yo soy de los defensores más grandes en contra de las ensaladas. Yo soy de los que me aferro y me apego a Génesis, donde dice: mata y come. Pero esto era un conflicto en este momento. ¿Qué comemos y qué no comemos? ¿Qué es santo y qué no es santo? ¿Tomamos café o no tomamos café? Que el Señor reprenda al diablo. El que lo entendió, lo entendió. Sí sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Disfrutan de todas las criaturas, dice, con acción de gracias. Y el credo al que se están refiriendo es este. Y este es el credo o la doxología, como nos decía el pastor en la mañana. El credo de los primeros cristianos, y dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Ve, hermano, usted no sé si logra entender la connotación tan amplia que es Dios Padre Todopoderoso. Porque cuando yo entiendo que mi Dios es todopoderoso, creer y entender lo que dice Génesis 1, que el mundo estaba desordenado y vacío, y que Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz, no resulta difícil.
Porque cuando yo entiendo que Dios es todopoderoso, y entender lo que dice Génesis 1 acerca de todo animal viviente en el océano tenga vida, brote verde, árboles, plantas, frutos, no cuesta, hermano, no cuesta entenderlo, porque es Dios hablando y su palabra es verdad. Y cuando Él dice hágase, la naturaleza misma no tiene más remedio que obedecer. Muchas veces por desconocimiento de esta palabra o porque queremos entenderla por partes, somos confundidos acerca de dónde venimos. Pero yo sé de dónde venimos y no voy a enseñar otra cosa. Y mis hijos y los hijos de mis hijos, si Dios me presta vida, van a saber y entender que venimos de Adán y Eva, la primer pareja conforme a la bendición de Dios, que Dios los puso sobre la tierra y les dio una orden y les dijo: multiplíquense, sojuzguen la tierra. Yo no tengo ningún pariente mono, hermano, allá ellos. Yo sé de dónde vengo, pero eso significa en creer en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de una Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, pero que al tercer día resucitó. Yo no sé por qué usted no dice amén, hermano. Yo quiero que entienda, por favor, lo siguiente: el mundo, la sociedad, la historia no pueden negar la existencia de Jesús. Entonces tratan de negar dos cosas que son fundamentales para lo que nosotros creemos. Primero, la concepción milagrosa de Jesús a través de una virgen. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo milagrosamente, yo lo creo. Y Jesús murió. La historia no lo puede negar, pero ha tratado de negar que Jesús resucitó. Por eso es tan importante el entender esto. La base de nuestra, digamos, el fundamento base de lo que nosotros somos y creemos es el entender que Jesús resucitó de los muertos, y porque Él tiene vida, yo también tengo vida. Amén. Porque Él resucitó de los muertos, yo voy a resucitar en algún día. Y yo espero, yo anhelo aquel momento cuando la trompeta suene, y no sé si voy a estar vivo como en este momento o voy a estar muerto, pero yo voy a escuchar esa trompeta. Y cuando esa trompeta nos llame, nos vamos a encontrar con el Señor y le veremos cara a cara, cara a cara. Yo no sé cuántos anhelan ese momento. Yo no me voy a transformar en otra cosa. La materia es materia y la energía, disculpen, hermanos, yo sé que voy a ver a mi Señor cara a cara. Y subió a los cielos, dice el credo, y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, creo en su iglesia y en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse en sus pies, hermano. Señor Jesús, en esta mañana tu iglesia dice: vuelve pronto, Padre.
anhelamos, Señor Jesús. Te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos, oh Señor Dios. Te esperamos, Señor Jesús, aquella mañana gloriosa, aquel día hermoso, Señor, en el que la trompeta nos va a llamar. Y dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el cielo. Yo creo, Señor, en tu venida. Creo que vienes pronto. Creo que estos momentos son necesarios para que tu pueblo sea pasado, Señor, por los filtros, para que nos preparemos, Señor. Pero yo creo, Jesús, que tú vas a volver y vas a volver pronto, que los tiempos se están cumpliendo. Anhelo, Señor Jesús, ese día hermoso en el que podamos verte cara a cara, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Solamente una oración, y si es que logro articularla en tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solamente una palabra, y si logro articularla en tu presencia, no importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, solamente cara a cara. Y que nadie diga nada. Te esperamos pronto, Señor, te esperamos.